La tarde cae sobre Bogotá. En el aeropuerto, una aeronave Boeing 727 de la aerolínea ecuatoriana TAME, operando en nombre de Air France, espera su turno para volar. Es un avión con amplia vida de servicio, con miles de horas y ciclos a sus espaldas, pero preparado para un servicio más. Para los pasajeros, este es simplemente el último tramo de un viaje largo iniciado en París. Para la tripulación, es un procedimiento conocido que empieza con listas de chequeo, autorizaciones y un ascenso que exige precisión para evitar el terreno que rodea la capital colombiana. La tripulación repasa los últimos detalles mientras la luz del sol se filtra entre nubes densas que cubren Bogotá. Todo parece rutinario. Un vuelo autorizado, una salida conocida y un avión preparado para cruzar las montañas rumbo al sur. ...20 de abril de 1998... Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. Pasan unos minutos de las 4 de la tarde en Colombia y aquí el vuelo 422 de TAME, dando servicio para Air France, ultima sus últimos preparativos antes de continuar su trayecto hacia Ecuador. El vuelo 422 de Air France, operado por TAME, cubría la última etapa de un largo trayecto iniciado en París, con escala en Bogotá, antes de continuar hacia Quito. En esta fase, la responsabilidad recaía sobre una tripulación ecuatoriana a bordo del Boeing 727. El aeropuerto de El Dorado, situado a 8.355 pies de altitud, es conocido por sus procedimientos exigentes, rodeado de montañas que condicionan tanto los despegues como los aterrizajes. La aeronave debía seguir la salida normalizada Girardot 1, que exige un ascenso inicial en rumbo de pista, un viraje a la derecha sobre el NDB Romeo y posteriormente un rumbo 243 grados hasta alcanzar 12.000 pies y dirigirse a la intersección Biota. El destino, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. También se encontraba rodeado de montañas, aunque para este vuelo el desafío comenzaba mucho antes, al despegar, en un entorno donde la visibilidad variable, la lluvia cercana y la complejidad del terreno requieren precisión absoluta desde el primer minuto. El aparato implicado es un Boeing 727-230 Advanced, con matrícula Hotel Charlie Bravo Sierra Uniform, fabricado en 1979. Pertenecía a TAME, pero operaba para Air France bajo un acuerdo de wet lease. Tenía 34.586 horas de vuelo y 26.475 ciclos, cifras habituales para un avión de su generación. La aeronave montaba 3 motores Pratt & Whitney JT8D15, cada uno con sus propios historiales de inspecciones recientes, incluyendo directivas de aeronavegabilidad cumplidas meses antes. El peso al despegue estaba dentro de los límites aprobados, con 141.776 libras, lejos del máximo permitido en Bogotá para esa temperatura. La configuración técnica no registraba fallas previas. Tanto el sistema de navegación como altímetros, radioayudas, GPWS, radar y registradores de vuelo se encontraban operativos. TAME, acrónimo de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, fue fundada en 1962 por la Fuerza Aérea del Ecuador con el objetivo inicial de conectar regiones aisladas del país y apoyar misiones estatales. Con el paso de las décadas, evolucionó hacia una aerolínea comercial plenamente establecida, convirtiéndose en uno de los principales operadores del mercado ecuatoriano. Durante los años 90, la época en la que se sitúa esta historia, TAME operaba una flota compuesta por aviones Boeing 727-100, 727-200, Boeing 737, Lockheed L-188 Electra, Fokkers F-28 e incluso aeronaves turbohélice como la Harbin I-12 para rutas de menor demanda. Era una compañía versátil, acostumbrada a volar en entornos montañosos y a operar en aeropuertos desafiantes del país andino, y por ello, Air France confiaba en la compañía para operar el tramo final de la ruta París-Quito. En esta cooperación, Air France aportaba el flujo internacional de pasajeros y TAME ponía a disposición su avión, su personal y su conocimiento de la geografía andina. Para los viajeros, el cambio apenas se percibía. El servicio seguía bajo el código de Air France, pero con una tripulación ecuatoriana al mando del Boeing 727 que completaba el último salto entre Bogotá y Quito. A los mandos del 727 estaba el capitán Jaime Sigifredo Vasconez Zúñiga.
de 42 años y 5.062 horas de vuelo, de las cuales 2.296 eran en Boeing 727, pero solo 413 de ellas como comandante de este modelo. A su lado se encuentra el primer oficial Carlos Alonso Cadena Silva, de 44 años y una experiencia total de 7.872 horas de vuelo, 528 en este tipo de avión. También en cabina se encuentra el ingeniero de vuelo Luis Eduardo Delgado Cherrez, de 54 años y un total de 7.878 horas de experiencia. La tripulación cumplía con certificados médicos vigentes y habilitaciones necesarias. Además, había un técnico de operaciones y 6 auxiliares de vuelo a bordo. También a bordo viajan 43 pasajeros. En total, 53 personas a bordo del vuelo 422. A las 4:21 la tripulación comenzó a rodar hacia la pista de despegue. Durante el rodaje las listas de chequeo se completan solo parcialmente y se omite la activación del transponder. Una vez posicionados en la cabecera de la pista, no hay briefing de ningún tipo. A las 4:41 de la tarde, la torre autoriza el despegue. Minutos antes, otro avión había advertido de Windsurr, algo que sí han comentado varias veces los pilotos del vuelo 422 antes de comenzar el despegue. Un minuto después, el 727 de TAME acelera por la pista 13 izquierda. La aeronave toma velocidad. La advertencia reciente de Windsurr está fresca en la memoria. Ambos pilotos buscan un rendimiento óptimo, preparándose para enfrentar cualquier variación brusca del viento. Finalmente, se elevaron sin problemas y comenzaron su trayecto hacia Quito. Ahora, ya en el ascenso, el avión se adentra en un ambiente grisáceo. La luz queda filtrada por nubes densas. La lluvia fina golpea el parabrisas. El primer oficial se centra en mantener la velocidad recomendada para compensar el posible Windsurr. Los motores se empujan con fuerza y la aeronave acelera más de lo habitual en esta salida. El procedimiento exige un viraje a la derecha, un giro imprescindible para evitar los cerros que hay en la dirección de la pista de despegue. Pero dentro de la cabina, la atención de la tripulación está repartida. El viento, la lluvia, los instrumentos, la comunicación pendiente con el control radar. El avión, mientras tanto, continúa avanzando recto, siguiendo el rumbo de pista. A medida que ascienden, la visibilidad no mejora. Las nubes envuelven completamente el entorno. En la frecuencia, el controlador del sector sur intenta ubicarlos. El avión no aparece en el radar y llama. Recordemos que el transponder no se activó en ningún momento. En la cabina, una comunicación breve se cruza con la de otra aeronave, bloqueando parte del mensaje. La frecuencia se llena de ruido, fragmentos de palabras, pequeñas pausas, nada entendible. El primer oficial mantiene la velocidad en unos 260 nudos. La aeronave asciende, pero no lo suficiente para superar el terreno que se aproxima. Los cerros orientales, oscuros y masivos, emergen entre la neblina aunque la tripulación no es capaz de verlos. En cuestión de segundos, el avión se adentra en una zona donde la altitud mínima necesaria supera los 12.000 pies. El Boeing aún está lejos de alcanzarlos. Continúan avanzando, sin girar en ningún momento. De repente, el 727 golpea las rocas del Cerro El Cable. El impacto es brutal, el fuselaje se desintegra, la estructura se quiebra y el combustible libera una explosión inmediata. Son las 16:45 en ese momento. El impacto de la ladera del Cerro El Cable no dejó supervivientes. En cuestión de segundos, las familias de las víctimas, tanto en Colombia como en Ecuador y Francia, iniciaron un proceso de duelo marcado por la repentina desaparición de un vuelo que debía haber sido una conexión rutinaria entre dos capitales andinas. La investigación del accidente del vuelo 422 comenzó prácticamente desde el mismo momento en que los restos fueron localizados en la ladera del Cerro El Cable. A medida que los equipos avanzaban entre la vegetación quemada y los fragmentos del fuselaje, quedó claro que el impacto había sido frontal, a gran velocidad y sin señales de un intento de recuperación final.
Los investigadores de Aerocivil centraron sus primeros esfuerzos en reconstruir los últimos segundos del vuelo mediante la información disponible. Comunicaciones con control, historial de mantenimiento, restos en el terreno y especialmente los grabadores de vuelo, encontrados a poca distancia del punto de impacto. Tanto el CVR como el FDR estaban operativos, aunque sus datos confirmaban lo que ya empezaba a sospecharse. El vuelo había sido extremadamente breve y la tripulación apenas tuvo margen para reaccionar. El análisis de las comunicaciones reveló detalles importantes. Durante el rodaje, la tripulación había recibido autorización para la salida normalizada Girardot 1, un procedimiento bien establecido que exige un viraje temprano y una transición precisa para evitar el terreno. Sin embargo, las listas de chequeo previas al despegue no se realizaron de forma completa. Ese detalle, aparentemente menor, abrió una línea crítica. Entre los elementos omitidos estaba la activación del transponder. Sin ese dispositivo transmitiendo la posición, el radar no logró identificar plenamente al vuelo 422 después del despegue, lo que privó al controlador de una referencia visual y de la posibilidad de advertir a la tripulación que se estaban alejando del procedimiento autorizado. En paralelo, los testimonios y los informes meteorológicos mostraron que el vuelo anterior había reportado wind shear, un fenómeno que puede comprometer seriamente el rendimiento de una aeronave durante el ascenso inicial. Esta advertencia condicionó la toma de decisiones dentro de la cabina del 727. Los investigadores concluyeron que la tripulación adoptó una estrategia de ascenso orientada a ganar velocidad para afrontar mejor una posible cortante, pero ese perfil, más plano de lo habitual, redujo la altitud ganada durante los primeros segundos de vuelo. Este simple ajuste, en un entorno rodeado de terreno elevado, podía marcar una diferencia significativa. Mientras avanzaba la investigación, se examinó la secuencia exacta del ascenso. El 727 continuó prácticamente en rumbo de pista en lugar de iniciar el viraje requerido sobre el NDB Romeo. Aquella desviación, combinada con la visibilidad reducida, la lluvia y la baja altura de nubes, colocó a la aeronave en una trayectoria que no dejaba margen de maniobra. Ni los pilotos ni los controladores tenían una imagen clara de la situación real. La tripulación volaba entre nubes y el radar no podía trazar su posición. El controlador llegó incluso a preguntar si el vuelo estaba desviado, pero ya no recibió respuesta. En tierra, los restos confirmaron la contundencia del impacto. Las marcas en el terreno mostraban que el ala derecha había sido la primera en golpear la roca, seguida del fuselaje completo pocos instantes después. Los motores, el tren de aterrizaje y partes de la cabina de mando aparecieron incrustados en distintos puntos de la ladera, todos orientados en la misma dirección. No se hallaron indicios de fallos mecánicos previos al choque. Tampoco había señales de que la tripulación hubiera intentado una maniobra evasiva brusca. Todo apunta a que el avión voló controlado hasta el momento del impacto. Ese fue el motivo por el que, años después, se introdujo el EGPWS, que sí usa bases de datos de terreno y alerta incluso si el avión asciende hacia una montaña. Un vuelo que apenas duró unos minutos, pero cuya investigación dejó una lección que la aviación mundial recuerda hasta hoy. En determinados entornos, la más mínima desviación de un procedimiento puede convertirse en un punto sin retorno. La investigación del vuelo 422 tuvo un efecto inmediato en la forma de entender las salidas instrumentales en zonas montañosas. Aunque no derivó en cambios radicales en los procedimientos de Bogotá, sí reforzó un mensaje que ya venía tomando fuerza en la aviación mundial. Los márgenes de error son mínimos cuando la aeronave despega rodeada de terreno elevado y cada desviación debe ser corregida sin demora. El informe además impulsó debates sobre la necesidad de modernizar los sistemas de alerta de terreno. Muchos operadores seguían utilizando GPWS de generaciones antiguas, como el Mark II del 727 accidentado, cuya capacidad de anticipación era limitada. La recomendación de avanzar hacia el EGPWS, sistemas capaces de advertir sobre relieve ascendente incluso con la aeronave en ascenso, cobró un peso mayor tras este accidente. También, el caso contribuyó a una tendencia global hacia reforzar los programas de CRM, estandarizar los briefings previos al despegue y garantizar que las aerolíneas que operan en nombre de otras cumplan controles operacionales equiparables. Muchos años después,
Tras más de 5 décadas en servicio, TAME cesó operaciones en 2020, afectada por problemas financieros acumulados y por la paralización del transporte aéreo durante la pandemia. Hasta ese momento, había operado aviones como los Airbus A319 y A320, Embraer 170 y 190 y otros modelos que marcaron su evolución desde sus orígenes militares hasta su etapa como aerolínea comercial del Estado ecuatoriano. Cuando hablamos de accidentes que ocurren en cuestión de segundos, solemos pensar en fallos catastróficos, en explosiones o en sistemas que dejan de funcionar. Pero el vuelo 422 nos recuerda algo más incómodo. A veces, lo que marca la diferencia no es un gran error, sino una suma de pequeños detalles que pasan desapercibidos. Un viraje que no se hace, un transponder que no se activa, una comunicación que se bloquea durante un instante. En la aviación, la precisión no es un privilegio, es una necesidad. Y además, en entornos como Bogotá, rodeado de terreno elevado, esa precisión es lo único que separa un vuelo normal de un desenlace irreversible. Gracias por llegar hasta el final, amigos. Antes de despedirme, quería dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Olimpia, Silvi Cardena, El Cubano de Siempre, Josué Reyes, Fernando Jacinto y Doris Bust. Gracias por el apoyo. Nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo.